Hola, mi nombre es Álvaro Fontela de Rayola Networks. En este vídeo vamos a hablar de recursos en hosting, pero sobre todo de recursos en hosting compartido. Vamos a intentar explicar los recursos que se consumen cuando un hosting sirve sitios web, sirve páginas web, sobre todo con WordPress y demás. Y vamos a intentar explicarlo lo más claro posible para gente pues que no tiene de nivel avanzado, o sea, que no es nivel avanzado, nivel principiante, nivel medio, para que lo pueda entender cualquier tipo de usuario. Vamos a ver punto por punto cuáles son los recursos principales y después incluso vamos a ver un poco cuál suele ser el impacto en el rendimiento o en qué nos puede afectar que esos recursos lleguen al límite. Bueno, vamos al tema. Vamos a empezar por cómo funciona un hosting, pero lo vamos a resumir, lo vamos a hacer muy rápido. Empezamos por cuando el visitante entra a la web, a través del navegador, Firefox, Chrome, lo que sea. Lo primero es el servidor recibe la petición. Ya aviso, esto va muy resumido. Evidentemente el proceso es mucho más complejo, depende de muchos factores. El servidor recibe la petición, después el servidor procesa esa petición si fuera necesario, si es código PHP o lo que sea, y usa un intérprete PHP. En el caso de PHP, hablo de PHP porque es lo más común en WordPress, Magento, PrestaShop y demás, y coge datos de donde sea necesario, del origen que sea necesario, normalmente de una base de datos, MySQL, MariaDB y demás, aunque puede cogerlos de un archivo, como en el caso de WordPress que coge cierta configuración del wp-config. Una vez tiene esos datos y ha procesado todos los datos, con la página pues se la responde al visitante para que, bueno, se la manda y el navegador es el encargado de abrirla y demás. ¿Qué pasa? Que bueno, esto es un resumen muy corto de lo que realmente pasa, pero lo resumo así porque yo quiero hacer hincapié en este punto. Este punto es donde se consumen recursos, donde el hosting consume recursos. También se consumen al enviar la petición, o sea, al enviar los datos al visitante, pero sobre todo donde quiero hacer hincapié es aquí, porque estos son los recursos que yo considero principales, que más se utilizan en un hosting. En esto nos vamos a centrar en hosting compartido. En servidores dedicados y VPS pues sería lo mismo, pero nosotros nos vamos a centrar en hosting compartido porque es para simplificar un poco todo esto. Espacio en disco, ancho de banda, uso de CPU, procesador, uso de memoria RAM y memoria virtual, número de procesos y uso de I/O en disco, que son operaciones de lectura y escritura en disco. Estos son los recursos que yo considero principales y de los que vamos a hablar en este vídeo. Los recursos importan. Quiero llegar a explicar intentar transmitir que los recursos importan hasta el punto de que hay muchos proveedores vendiendo hosting ilimitado y el hosting ilimitado no existe. No existe porque aunque pongan ancho de banda ilimitado, la CPU es limitada, el espacio en disco es limitado, hasta ahora no se han inventado los discos duros ilimitados, la RAM, pues tampoco se han inventado las memorias RAM ilimitadas y los procesadores tienen una potencia limitada. Sí que es verdad que se podría poner uno al lado de otro, o sea, funcionar, se puede ampliar un servidor hasta unos límites actualmente que son muy bestias, pero nadie regala nada. Entonces el ilimitado no existe, siempre hay un límite en algún punto. Sobre todo lo que quiero mostrar aquí es esta gráfica que todos los proveedores que trabajamos con Cloud Linux en hosting compartido tenemos, y es una gráfica de Cloud Linux que muestra el uso de recursos que no se suelen anunciar al vender un plan de hosting, como RAM, CPU, uso de procesos, uso de I/O y demás. Esto podemos verlo en cualquier proveedor, esta gráfica, sí, con esta forma, podemos verla en cualquier proveedor que utilice Cloud Linux con cPanel o con Plesk. Primera característica, el espacio en disco o almacenamiento en disco. ¿Qué es? Fácil de explicar. Es donde se guardan las imágenes, vídeos, PDFs, archivos de la web, HTML, CSS, JavaScript, lo que sea. Todos los archivos de una web se guardan en el almacenamiento. A más espacio, más podremos meter. A menos espacio, menos podremos meter. Así de simple y así de fácil de explicar. ¿Qué es la diferencia? Que no siempre depende también del tipo de disco. O sea, no porque sea más espacio es mejor siempre,
no podemos comparar discos SSD con discos magnéticos normales HDD, pero esto lo vamos a ver en la parte de I/O, entonces no me voy a meter en este punto. Lo que sí que quiero dejar claro es que muchas veces se está desperdiciando espacio porque pues los CMS guardan archivos, guardan temporales, y esos temporales muchas veces no se borran y estamos ocupando mucho más espacio de lo que deberíamos. Una web pues pequeña, un blog personal no debería gastar más de 5 gigas, porque si gasta más de 5 gigas, que tiene muchas imágenes, entonces tendría mucho más tráfico, o al menos es lo que yo considero dentro de una media normal o de la experiencia que tengo. Lo que sí quiero comentar es que si tenemos correo electrónico en el mismo plan de hosting, pues también consumirá del espacio en disco del hosting, y las bases de datos MySQL también consumen espacio dentro del hosting, con lo cual este tamaño, este espacio se puede ver mermado por esto. Pero en muchos casos, como digo, suele ser que se suele desperdiciar espacio pues, con archivos que ya no son necesarios. El ancho de banda o bandwidth es otro de los recursos que se suele vender ilimitado. Muchos proveedores de hosting lo venden ilimitado, como en el caso del espacio en disco. Nosotros, de hecho, en nuestros servidores VPS tenemos no medido, no pone ilimitado, simplemente no medido, porque sabemos que vamos a limitar antes en otros aspectos que en el ancho de banda del propio servidor. De todas formas, esto normalmente es una capacidad o cantidad de datos que es capaz de transmitir el hosting, vamos a hablar de hosting, que puede descargar y subir el usuario. Entonces, cada vez que un usuario entra a una web, descarga una página, eso cuenta para ancho de banda. Es un contador, va pues, aumentando, va contando los datos transferidos, y esos datos transferidos al final tienen un límite, se especifica un límite, por ejemplo 100 gigas o lo que sea, y se bloquea pues, en función de eso. El concepto que quiero quedarme con él es que cada visitante que entra a nuestra web, se descarga una página, consume ancho de banda. Entonces, esto es el concepto. Para ver cuánto ancho de banda o cuánto pesa nuestra web, para determinar cuánto ancho de banda usa nuestra web en cada visita, aunque esto, voy a avisar, es algo no exacto, simplemente una orientación. Podemos usar Pindon Tools, una herramienta gratuita que podemos usar online, y nos dice el peso de nuestra web. Esto es la web de Radiolab Networks, nos dice el peso de la web con imágenes y con todo, y ahí puedo determinar cuánto va a gastar, pues cuánto podrían gastar, por ejemplo, 100 visitantes que entren a la home de la página de Radiolab Networks. Y con eso, pues como he dicho, no es algo muy exacto, pero es algo que nos da una orientación. ¿Cómo se puede ahorrar ancho de banda? Pues usando un CDN, usando la compresión gzip, aunque tampoco va a afectar mucho, haciendo más pequeñas las imágenes, que es lo que normalmente pesa, no poniendo archivos grandes como PDFs, vídeos y demás a descargar desde la propia web. Hay muchas formas, pero son todas de lógica, no hay ningún truco que sea la hostia. Bueno, esta parte ya es del uso de CPU y procesador, los recursos de proceso. Digamos que personalmente creo que es la parte más importante, la parte que más afecta, o sea, que más, digamos, importancia tiene en velocidad, sobre todo cuando hay que procesar datos. El procesador del servidor, o la parte asignada del procesador del servidor al plan de hosting, vamos a hablar así porque estamos hablando de planes de hosting, es la encargada de procesar ese código PHP cuando el visitante entra a un WordPress, por ejemplo. Lo voy a poner de otro ejemplo de otra forma. Cuando tú con tu web entras al WP Admin, que ahí se procesa todo, no hay caché de ningún tipo, como quien dice, ese consumo de recursos, de recoger datos, procesar el dashboard, recoger datos y demás, eso consume recursos de procesador. Entonces, al interpretar y procesar ese código, e incluso al recoger datos de la base de datos, se gastan recursos de procesador.
¿Cuál es el problema? Que, como he dicho antes, los recursos de procesador no son ilimitados. Hay un límite, cada procesador tiene una potencia determinada y existe un límite. Cada plan de hosting tiene una potencia determinada de ese procesador del servidor, o sea, del procesador del servidor donde funciona. Entonces, muchos proveedores están vendiendo esto como ilimitado, o sea, no mencionan directamente que no haya, o sea, que haya un límite de CPU. Pero eso existe un límite de ciclos de CPU y el límite es pues, un porcentaje de uso o un número de ciclos de CPU, pero nunca es ilimitado. Entonces este recurso, pese a ser para mí uno de los más importantes, no se le está dando en la mayoría de los casos la importancia necesaria. Mucha gente que su web va lenta es porque, por ejemplo, con 40 plugins en una instalación de WordPress, el recurso que más influye, bueno, aparte de la memoria RAM, es los recursos de CPU. Esto es necesario entenderlo para comprender en muchos casos por qué un hosting va lento y por qué necesitamos ampliar al plan siguiente, o sea, porque tenemos que hacer una ampliación de hosting. Esto es un ejemplo, no se verá muy bien en el vídeo, pero la presentación la dejo para descargar también. Esto es un hosting inicio SSD de los nuestros y esto es un hosting avanzado 4 de los nuestros. Con el script Apache Benchmark, que también dejo el enlace para descargarlo, perdón, Apache Benchmark, es un benchmark de PHP que en formato script, que es ejecutarlo y ya está. El total de tiempo que le lleva a hacer esas operaciones matemáticas, en este caso es 0,587, o sea, 587 milisegundos, o sea, no llega ni a un segundo. Y en el caso del plan avanzado son 378 milisegundos. Estamos hablando no de la mitad menos, pero sí que pues, un porcentaje bastante bajo. Estamos hablando de que hay una diferencia de CPU bastante notable entre estos dos planes. Entonces, cuando va a hacer esas operaciones matemáticas, se nota sobre todo en la velocidad de respuesta con la que es capaz de responder ese procesador a las peticiones. La memoria, siguiente punto, tan importante como la potencia de proceso del procesador. La memoria RAM y la memoria virtual son dos tipos diferentes. Vamos a especificar memoria RAM como una memoria RAM, como la de cualquier ordenador, y memoria virtual, que también tienen los ordenadores, pero se conoce menos. Es una memoria que puede ser normalmente en disco y que se guardan ahí cosas que no cogen en la memoria RAM, que no entran en la memoria RAM, o bueno, dependiendo de las circunstancias. La memoria RAM también se utiliza junto con los recursos de procesador en todo lo que tenga que ver con interpretar código PHP, recoger datos de una base de datos MySQL o MariaDB, de donde sea. Además, no solo consume el intérprete PHP en memoria RAM, sino que el servidor web Apache o Nginx o el que sea, y el motor de base de datos MySQL, MariaDB o el que sea, también consume memoria RAM, igual que potencia de procesador. Por eso debemos tener en cuenta que es un recurso limitado, es un recurso que tiene un tamaño máximo y que la mayoría de los proveedores de hosting en hosting compartido no lo mencionan, pero existe un límite. El no mencionarlo no dice que sea ilimitado. Hasta ahora, como he dicho antes, las memorias RAM no han salido ilimitadas al mercado. Ojalá, pero no. A mí me gusta creer que en la mayoría de los casos los planes de hosting de todos los proveedores vienen pensados para que no se note el límite de memoria RAM. De hecho, por la experiencia que tengo yo, en casos normales, casos reales, normalmente no se llega a notar un límite de memoria RAM bestial, a no ser que haya un ataque o algo que sea algo anormal, que no sea uso normal y corriente de un plan de hosting. Aún así, sí que es verdad que es necesario conocer el consumo de RAM de nuestra aplicación por cada petición. Esto después variará dependiendo de si hay un caché de página, de que si tenemos un caché de objetos o distintos tipos de caché y distintos tipos de técnicas WPO, pero en sí es importante saber que nuestro WordPress, cuando alguien hace clic en una página y no está cacheada, va a consumir memoria RAM, igual que recursos de procesador, pero ¿cuánta memoria RAM va a consumir? En WordPress yo suelo usar el plugin Query Monitor, que usa la función de debug de WordPress que se introduce en el wp-config
y nos saca el pico de memoria que está usando. En este caso yo tenía un límite muy alto, pero bueno, ha usado 10 megas, es una página normal y corriente con el tema GeneratePress, creo, y usa 10 megas en cada petición a la home. Esto es una cifra bastante baja, teniendo en cuenta que me he encontrado instalaciones consumiendo 300 megas por petición y cosas así. WordPress de forma nativa, como punto final de esta sección me gustaría aclarar esto. WordPress de forma nativa tiene un límite, no sé aún por qué, porque desde hace unas versiones WooCommerce avisaba de que había que desbloquearlo y demás. Tiene un límite de que solo puede usar 40 megas de RAM por proceso. Es necesario desbloquear esto desde el wp-config con esta variable, pero de forma nativa, si no introducimos esta variable, que podemos especificar aquí la memoria RAM máxima usable, no solo nos va a usar 40 megas de RAM por proceso y el WordPress nos puede dar problemas de memoria RAM, o sea, empezar a dar errores debido a que no es capaz de usar más RAM y las peticiones ocupan más, con lo cual podemos tener un problema que pensamos que es del hosting, pero realmente es la propia instalación de WordPress que nos está limitando. El número de procesos de PHP es algo que tampoco se suele mencionar, pero voy a decir, aunque es una característica muy técnica que no sale mucho a relucir, nos limita ciertas cosas de lo que se queja mucha gente cuando una web crece, y ahora lo vamos a ver. Vamos a decirlo, aunque no es realmente así, vamos a simplificarlo de la siguiente forma. Cada vez que un usuario entra a nuestra web y tiene que procesarse código PHP, se abre un nuevo hilo de PHP en el hosting. Este hilo procesa ese código PHP y consume memoria RAM y CPU, o sea, potencia de procesador y memoria RAM, o memoria virtual, la que sea, pero consume esos dos recursos principales. Digo que esto no es exactamente así, pero lo he simplificado mucho porque hay variaciones. El caché, si una página está cacheada y no ejecuta PHP, pues ya no es necesario un hilo de PHP, y también afecta la complejidad del sitio web. Si un archivo PHP hace una llamada a otro archivo PHP, depende de muchos factores, por lo cual no podemos determinar si es blanco o negro, pero debemos recordar que en muchos casos, o en mayor o menor medida, el número de procesos PHP que podemos abrir, que podemos ejecutar en nuestro plan de hosting, va a determinar el número de peticiones concurrentes o de visitantes concurrentes que vamos a poder abrir. Repito, esto no es exactamente así al pie de la letra, pero es una forma de simplificarlo para que cualquier tipo de usuario pueda entenderlo, y al final pues es lo que estoy intentando en este vídeo, que explicarlo para que cualquiera pueda entender los recursos principales de un hosting. El uso de I/O, operaciones de lectura y escritura en disco. Esto es un punto que he mencionado antes, y aquí es donde se nota la diferencia entre un tipo de disco y otro. No es lo mismo discos magnéticos de toda la vida, HDD, y discos SSD de estado sólido. Son diferentes porque el SSD es capaz de procesar muchísimo más operaciones de lectura y escritura por segundo, y además es capaz de transferir, no solo transferir, sino leer y escribir muchos más datos por segundo que un disco duro HDD. ¿Qué pasa? Que un servidor de hosting compartido con muchos clientes, con hosting HDD, puede ofrecer muchísimo más espacio a sus clientes que un servidor que con discos SD, porque los discos SD suelen ser mucho más pequeñitos y su coste ser mucho más alto a igualdad de tamaño. Entonces, esa es la principal diferencia entre tipos de disco, con lo cual el espacio en disco total deja de tener importancia al tener que elegir entre discos HDD normales y discos SD de los nuevos, que bueno, ya no tan nuevos porque han salido hace bastante tiempo, pero que es lo último que se está usando ahora mismo, en diferentes variantes, pero siempre discos SSD. Si nosotros tenemos una web, entra un visitante a la web y se descarga archivos, en condiciones normales, si esos archivos no están cacheados, se van a descargar antes de ser enviados al visitante, que va a consumir ancho de banda, como hemos hablado antes. También consumirá datos de lectura y escritura en disco. Si nosotros tenemos mucho
tráfico y se necesita leer y escribir mucho en disco, vamos a tener un límite. Normalmente los planes de hosting, aunque no lo mencionen, tienen un límite ahí, porque, repito, no es un recurso ilimitado, con lo cual existe un límite. Bueno, como parte final vamos con unos resultados y conclusiones. Es simplemente una prueba que quiero plasmar. Más que nada para que veáis la importancia que tiene elegir el plan de hosting adecuado a tus necesidades. O sea, el producto de hosting, voy a decirlo así, adecuado a tus necesidades y a las de tu proyecto. No todas las webs pueden ir en el mismo hosting. Diferencia de uso de recursos, diferencia de tráfico, todo esto tiene mucha importancia en el buen funcionamiento de un proyecto web. Vamos a partir de esta base. Esto es un hosting inicio SD, es una gráfica de carga con load impact. Vamos a quedarnos con los siguientes datos. Estamos en un benchmark de 100 peticiones durante un minuto, que van escalando hasta las 100. En el caso del hosting inicio SD, este benchmark reportó un tiempo de respuesta media de casi 5 segundos. O sea que cada visitante emulado tenía que esperar 5 segundos para descargar esa web de media. ¿Vale? Esto es una animalada. Esto es que el hosting llegó a su límite. El hosting fue capaz de responder 410 peticiones en ese tiempo y 129 fueron fallidas, con una tasa de error del 23,9%. Ahora vamos a ver el caso del hosting avanzado 4. Mismo benchmark, pero en este caso ya no fueron 5 segundos casi, fueron 0,5 segundos de tiempo de respuesta. Bueno, 598 milisegundos. Además, no se completaron 410 peticiones en ese tiempo, sino que se han completado 2.481. No falló ninguna petición, dio alguna tasa de error, por algún error 500 aleatorio por el medio, pero que no es determinante en este caso. Pero estamos viendo que, siendo el mismo test, con los mismos visitantes, misma emulación, mismas circunstancias, el hosting inicio no fue capaz llegó a su límite. Sin embargo, el hosting avanzado 4 SD fue capaz de contestar todas las peticiones y mantener unos tiempos de respuesta bajos. Con esto quiero decir, volver a hacer hincapié en que es necesario elegir un plan de hosting con los recursos necesarios para mantener nuestra web online, sea cuales sean las circunstancias. O sea, si tenemos picos, lo sabemos evidentemente, porque los picos se saben, pues debemos contratar un hosting que nos aguante esos picos de tráfico. Realmente la diferencia entre un plan de hosting y otro está en todos los recursos. El plan inicio es nuestro plan más pequeño, el plan avanzado 4 es nuestro plan más grande dentro de hosting compartido, y la diferencia de recursos en RAM, CPU, uso de I/O y demás es completa, y sobre todo que es lo que ha topeado aquí, o sea, lo que ha llegado al límite aquí, sobre todo los recursos de procesos de PHP, que posiblemente aquí llegarían al límite y aquí pues no han llegado al límite. Por eso aquí los ha dejado en espera y ha tenido este tiempo de respuesta.